Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a revisar las palabras claves de karate. En la clase anterior vimos las palabras claves de principalmente de Cucumber, ¿cierto? Mencionamos algunas de karate, pero ahora las vamos a tocar más en profundidad y vamos a revisar algunos ejemplos que te pueden ser de mucha ayuda en este proceso de aprendizaje. Primero, ¿qué son las palabras claves o métodos claves? ¿Ok? Acá las vamos a tratar como palabras, ya que es lo que son, pero en el fondo son funciones, ¿ok? Son definiciones que están ya preconstruidas, como mencionamos anteriormente, en karate. Entonces, estas palabras son palabras que karate define, ¿cierto? Para realizar sus operaciones internas. Esto permite utilizar las funciones propias del framework, cómo conectarnos con una URL, definir un método, ¿cierto? A utilizar un body, un JSON, validar una respuesta, entre muchas otras características. A diferencia de un feature creado con Cucumber nativo, como veíamos en la clase anterior, Karate va a utilizar sus propias definiciones preconstruidas para cada acción, y esta es básicamente el beneficio o la gracia, entre comillas, de Karate, que ya está todo, o la mayor parte de las cosas ya está preconstruidas. Entonces es llegar y utilizar. Esto beneficia al tester o al desarrollador que esté utilizando Karate, ¿cierto? En que tiene que intervenir muy poco con código. Si es que en muchas ocasiones solamente con utilizar lo que ya tiene construido Karate va a ser más que suficiente. Veamos algunas de estas palabras o métodos más utilizados. Tenemos el URL, que ya lo usamos. Va a definir una URL base para las solicitudes, ¿cierto? Tenemos la palabra method, que va a especificar el método con el cual se va a ejecutar, esto es muy importante, la solicitud. Puede ser un get, un put, delete, etcétera. Post, perdón, post, etcétera. ¿Vale? Params va a permitir agregar unos parámetros a la consulta de una solicitud HTTP. Recuerden que los podemos agregar parámetros a una consulta. También podemos definir los headers con esta palabra clave headers o este método que va a definir, le podemos pasar en un formato dado el conjunto de headers que queremos utilizar para la llamada a la solicitud. También podemos especificar con la palabra request qué datos se va a enviar en el cuerpo de una solicitud, por ejemplo, de una solicitud de tipo post. ¿Vale? Podemos enviar básicamente la estructura de este JSON que se envió del XML, que se envía a través de esta solicitud, utilizando la palabra request. Eso vamos a ver ejemplos de todo esto durante el curso, así que no hay drama, no hay problema en eso, pero ahora para que lo tengan aquí, para que tengan esta bibliografía a mano, se la estamos enseñando. El comodín asterisco, que lo vimos, lo revisamos por encima en la clase anterior, va a permitir usar como reemplazo, y que es propio de karate, entre comillas, o sea, entre paréntesis, va a permitir hacer de reemplazo las palabras given, when, then y and, útil para los scripts más concisos. Hay algunas personas que simplemente utilizan asterisco para todo y no usan las palabras claves de Cucumber. Es discutible, pero está disponible la palabra clave text también, que nos permite definir bloques multilínea de texto plano, ¿cierto? Utilizar, útil, muy útil para payloads, JSON, etcétera. Si queremos hacer definiciones o en que en el feature tengamos alguna descripción importante, lo podemos hacer con esta palabra. Def, que se utiliza para definir variables o funciones. Set, remove, replace, assert, etcétera, que son palabras propias de karate. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Response, esto es una palabra clave de karate y permite realizar afirmaciones sobre la respuesta recibida después de una solicitud, ¿vale? Básicamente nos permite conocer o evaluar si una respuesta contiene una fracción o un conjunto, una cadena de caracteres completa, si lo quieren ver así, o un string, o si una respuesta incluye un valor concreto. Status, que se utiliza específicamente para los códigos de respuesta HTTP, que puede ser 200, 201, 300, 404, 400, 500, etc. Match permite realizar comparaciones detalladas entre valores esperados y valores reales en la respuesta. ¿Ok?
El valor esperado, el valor que nosotros recibimos, la podemos validar con comprobación, con validaciones booleanas, mejor dicho, con este igual igual, o si es mayor, si es diferente, etcétera. Vamos a ver también ejemplos de esto. Retry permite repetir una solicitud hasta que se cumple una condición específica. Y la palabra karate proporciona funciones y utilidades adicionales para ser utilizadas, valga la redundancia, dentro de un escenario de prueba. Por ejemplo, generación de números aleatorios, que sería por debajo un random, ¿cierto? La obtención de alguna fecha actual, entre otro conjunto bien amplio de acciones, ¿vale? ¿Cuál es la idea de, por ejemplo, la palabra clave karate? Es precisamente evitar que tengamos que escribir código manualmente, es decir, evitar que tengamos que salir del feature para, por ejemplo, generar un número aleatorio para probar una solicitud POST, por ejemplo, que lleve un dato y podamos probar con diferentes números de datos o de números, por ejemplo, entre otras, o obtener la fecha actual, etcétera, ¿vale? Karate lo que va a buscar con todos los submétodos que trae, por ejemplo, la palabra karate por debajo, o status, response, match, retry, todos los que vimos anteriormente también. Lo que busca Karate básicamente es que no salgamos del feature, ¿no? ¿Ok? Ese es como el objetivo, sino que construyamos toda la prueba en el mismo feature utilizando lo que ya tiene Karate. Por eso, a medida que han avanzado las versiones de Karate, se han ido incluyendo más y más características. También tenemos el método call, que permite llamar a otro archivo de Karate, ¿cierto? Cookie, que permite, muy útil esto, permite agregar y eliminar cookies en solicitudes HTTP. Hay algunos servicios que requieren sí o sí tener una cookie en un estado particular o con un valor en particular. Esto lo soluciona de forma muy fácil. Def para definición de variables locales de un escenario. Delay agrega un retraso específico antes de ejecutar el siguiente paso en un escenario. También muy útil. Sobre todo pensando, a veces hay subllamadas o llamadas que necesitan esperar un tiempo antes de ejecutar una llamada subsiguiente. Acá podemos utilizar el delay con un valor en milésimas de segundo para esperar antes de ejecutar el paso siguiente en la prueba. Esto en código tendríamos que hacerlo a través de un thread.sleep o algún otro mecanismo que detenga el hilo de ejecución. Básicamente lo que hace delay es eso, ¿ok? Por debajo, obviamente. Y eval permite evaluar expresiones JavaScript dentro de un escenario. Esto es muy útil, ya que mediante Karate vamos a poder inyectar o hacer uso de JavaScript directamente desde el feature, ¿vale? Muy similar a lo que hace Selenium, por ejemplo, Playwright. Selenium lo hace con un método llamado ExecuteScript, que permite ejecutar código JavaScript tal cual, JavaScript puro, vanilla, como le dicen algunos, ¿cierto? Pero JavaScript puro. Y tenemos un conjunto, como les comentaba, el objeto karate permite hacer un conjunto o invocar un conjunto de acciones dentro del feature. En este caso, acá les tengo algunos ejemplos, como el call single, que permite llamar a otro archivo, o el configure, permite configurar opciones y comportamientos globales para el motor de karate. Embed permite adjuntar datos binarios a una llamada, por ejemplo, imágenes. Eh, Karate.em proporciona acceso a variables de entorno, también muy útil, sobre todo cuando tenemos que setear tokens o, sí, o métodos de autenticación como usuarios y claves. Los podemos generar directamente en el karate.em o pedirle a Karate que los lea desde allí. Karate.feature permite ejecutar otro archivo de Karate como una característica independiente dentro de un escenario. Esto es muy útil y es una forma de uso bien avanzado de Karate. Avanzado me refiero entre comillas, no es que sea difícil, ¿ok? Sino que imaginemos que hay un escenario que ejecuta un conjunto de pasos, entre ellos llamadas a APIs, y dentro de esas llamadas API, que ya llamar a otro archivo feature para que se ejecute un escenario o pasos de ese escenario desde otro archivo feature, ¿vale? Esto es como cruzar archivos o cruzar escenarios de prueba cuando se requiera para no reescribirlos, ¿ok? Esto es básicamente simplificar las llamadas.
Karate Info proporciona información sobre la ejecución actual. Karate Match realiza comparaciones detalladas entre valores esperados y valores reales. Read, leer contenido de un archivo y almacenarlo en variables. Retry, ya lo vimos, pero básicamente repite una solicitud hasta que se cumpla una condición específica. Y Karate Escenario permite definir un escenario en un archivo Karate similar a Karate Feature, pero más ligero. Esto precisamente cruce nuevamente de features, pero esto es a nivel de escenario. Si queremos invocar un escenario de algún otro archivo feature, lo podemos hacer directamente desde con este comando, con esta palabra reservada, ¿vale? A diferencia del karate.feature que traía todos los escenarios de un archivo. Muy importante ya considerar, nótese algo que hemos visto hasta ahora, que todas las palabras, entre comillas, o métodos reservados de karate empiezan con minúscula, ¿ok? Las palabras o métodos reservados de karate deben ser invocados en un orden lógico. Esto es muy importante, ¿ok? O sea, no podemos invocar, por ejemplo, a match sin antes haber realizado una solicitud HTTP, ¿vale? O no podemos hacer un get, un método get o un método post, por ejemplo, sin antes haber especificado la URL sobre la que se va a ejecutar ese método, ¿vale? Hay una estructura lógica que tiene que seguir la prueba de esta secuencia, de este modo secuencial de ejecutar un escenario, ¿vale? Si no se ejecuta de una forma, o sea, una validación se hace antes de obtener una respuesta, por ejemplo, vamos a obtener obviamente una prueba fallida. Sé que es lógico, pero hay que mencionarlo. Debemos respetar la estructura de las palabras, ¿cierto? Cuando hablamos de estructura de palabras, es precisamente lo que comentaba hace un segundo. Por ejemplo, las palabras o métodos reservados están todos comienzan con minúscula, ¿vale? Debemos respetar la indentación correcta para cada caso de prueba, eso también lo vamos a ir revisando, y procurar reutilizar pasos ya definidos mediante métodos como cal o read, que es lo que hablábamos anteriormente. Bien, veamos unos ejemplos muy simples porque acá vemos un montón de información, es muy, o sea, aprenderse esto de memoria es imposible, yo no me lo sé de memoria y de eso que lo uso. Entonces vamos a verlo con ejemplos prácticos para que ustedes puedan también ir haciendo sus propios experimentos. He creado un nuevo archivo feature llamado 02-palabras, o sea, perdón, guión medio, palabras, guión bajo claves, punto feature. Está acá junto al primer feature que creamos, ¿vale? Este proyecto lo van a tener adjunto en esta clase, así que lo pueden descargar si es que no quieren escribirlo a mano. Yo recomiendo siempre, pueden mirar esto, ¿cierto? Pero hacerlo a mano, irlo copiando, poner pausa al video y copiarlo manualmente porque es la forma más sencilla de aprender, ¿vale? Y muchas personas aprendemos por repetición también, así que les puede servir. Y práctica. Tenemos un primer caso, nótese que acá estamos usando lo que se conoce como el comodín, que es no es una palabra, pero es un carácter reservado de karate, que está básicamente reemplazando las palabras reservadas de Cucumber, ¿vale? Aspecto también a considerar, la indentación. Cuando utilizamos, al igual que con Cucumber, utilizamos las palabras claves, hacemos uso de un espacio, ¿ok? Si lo tenemos así, no va a funcionar, ¿vale? Entonces con un espacio es suficiente. ¿Qué está haciendo esta prueba? Está seteando una URL que es JSON Placeholder, que es una pequeña API para probar llamadas solicitud de GET. Luego estamos utilizando un método, acá ya utilizamos un método reservado de karate, que se llama URL. Esto, como les comentaba, setea la URL sobre la que se va a hacer la prueba. Ahora vamos a ver otro nuevo, que es path. Path funciona como una concatenación de la URL que está trabajando el escenario. En este caso, tenemos seteada la URL. Imaginemos que al hacer esto, estamos seteando en una variable que se llama, voy a inventar acá, ¿vale? En una variable que se llama URL. Y esa URL, como variable, se le dio este valor, ¿cierto? Entonces vamos a imaginar esto así.
y la tenemos en alguna parte de memoria de esta forma. Ahora, cuando yo hago pad, esto es básicamente, y añado aquí un pad de la URL o una parte de la URL, ¿cierto? Esto pasaría a transformarse en algo como esto. Supongamos que hay otra variable que se llame pad, ¿cierto? Y que tiene este valor. Ay, perdón. Ahí. Ya, supongamos que están así, ¿cierto? Entonces, cuando lo que hace el método pad es tomar la variable URL, tomar el argumento que está acá, que podríamos pensar que está en memoria en alguna variable, en este caso llamada, ya, pongamos pad1 y url1, para que no sean iguales. Lo que va a hacer esto entonces es decirle a la url1, que es igual a url1 más, vamos a concatenar un espacio, o perdón, una barra diagonal y el valor de pad. Básicamente el método pad lo que hace es esto, toma la URL que ya está seteada y le añade a esa URL este pad para que se integre dentro de la llamada que se va a realizar. Ok, entonces, ¿cómo quedaría nuestra variable URL1? Quedaría de la siguiente forma. Vamos a tomar esto. Acá. Y usar. Ay, perdón. Es acá. Ahí. ¿Vale? Nótese cómo la URL se concatena. Por defecto, cuando hacemos uso de pad, no especificamos esto así. ¿Ok? De forma automática lo va a hacer cuando haga esta concatenación. Entonces, simplemente estamos pasando una URL, estamos usando otro método o palabra reservada de Karate que va a concatenar esto a la URL base. Luego utilizamos otro método de Karate que se llama, o palabra reservada, method. Usamos el tipo de método HTTP con el que vamos a hacer la consulta. El status, que es una palabra que nos permite validar el estado de una solicitud HTTP. Y acá, ¿cuál esperamos? Que sea 200. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo que hace el escenario. Nótese que estamos utilizando, en este caso, solo cosas de Karate. ¿Vale? Tanto los comodines como las palabras completas de Karate. ¿Okay? O el escenario de Cucumber como tal, pero el paso a paso. Entonces, ejecutemos esto para ver cómo sale. Copio el nombre, me lo llevo acá. Y aquí una cosa importante, he añadido a este proyecto, y esto sí les sugiero que los bajen y no lo escriban a mano porque no tiene mucho sentido, dentro de la carpeta resource, un archivo llamado logback-test.xml. ¿Qué tiene este logback test? Básicamente nos permite limpiar la consola, ¿ok? Nótese que en las clases anteriores, cuando no estaba esto y ejecutábamos, la consola era muy grande, el log, porque mostraba básicamente todo, la información, los warnings, todo, acá. Entonces con esta configuración, lo que hacemos es básicamente limpiar la consola para que nos muestre la información mínima, esto es incluido los requests y los response, ¿vale? Los prints también que salgan van a mostrarse. Lo sugiero que lo incluyan en su archivo. Si lo quieren escribir a mano, esto es todo lo que hay que incluir. Importante, Karate lo va a leer de forma automática, siempre y cuando este archivo XML esté dentro de la carpeta resource. ¿Vale? Acá dejé unas anotaciones también. Esto también está en el curso original, así que los que vengan de ese curso original también ya lo van a tener. Pero hay anotaciones que explica básicamente qué hace cada uno de los nodos acá XML. ¿Vale? Así que ahora que se los explico porque ahora voy a ejecutar y va a ser mucho más limpia la salida. Entonces tengo el tag y voy a ejecutar aquí. Ahí se ejecutó, pasó correctamente, tenemos lo que se envió en el request, tenemos la respuesta, que en este caso el API está acá, nos va a responder los datos de un usuario inexistente, pero un usuario, un mock
que hay en la página, que es el usuario 1. Entonces acá tenemos la respuesta, fue un 200, ¿cierto? Todas las cabeceras de la respuesta. Y acá abajo tenemos el body response. Acá está el ID del usuario es 1, se llama Leanne Graham. Eh, username Brett, ahí hay un correo inventado y un montón de datos ficticios, ¿vale? Ahí podemos tener toda el resumen del escenario. Si queremos ver el reporte, simplemente nos vamos a Target, Karate Reports, y acá está el ejecutado. Entonces, clic derecho, Open in, Browser, Chrome. Se los llevo para allá. Acá está. Lo mismo, ¿cierto? Tal cual, ahí está la respuesta, todo bien. Entonces, como pueden ver, esto es un escenario perfectamente válido y hemos utilizado solamente los comodines para definir el paso a paso. Ahora, déjenme mostrar acá. Esos comodines, como pueden ver aquí, aparecen literalmente como comodines. ¿Ok? Todo va a depender del alcance que tenga nuestra prueba a nivel interno. Voy a agrandar esto, porque creo que no se ve nada. Ahí está. Del alcance que tenga a nivel interno, porque si yo utilizo Gherkin, esta es mi visión, si yo utilizo Gherkin para que el equipo sepa de qué se trata cada paso o el orden de los pasos o cuál es la funcionalidad, al menos muy por encima sin tener que explicarlo, esto es poco descriptivo, ¿ok? Acá se entiende, igual se entiende que es un paso a paso, no es que no pensemos que la gente es tan inocente que no sepa nada. Por ejemplo, un stakeholder o un dev, etcétera. Aquí hay un orden, ¿cierto? Está primero, segundo, tercero, cuarto, como ya paso uno, paso dos, paso tres. Y acá están con las palabras literales, por decirlo así. Yo prefiero así, ¿vale? Pero se entiende también que es útil esto. Tenemos un segundo ejemplo en el que vamos a volver a usar los métodos URL, obviamente el path lo vamos a buscar nuevamente, vamos a ejecutar un get, vamos a hacer una validación de un 200, pero aquí vamos a hacer dos acciones más utilizando métodos reservados de karate o palabras reservadas. Match, ¿y qué vamos a hacer con match? Vamos a buscar que la respuesta tenga un nodo que se llame ID y ese valor de ese nodo sea igual a 1. Y luego vamos a utilizar otra función que se llama print y vamos a dar el response.name de ese usuario si es que esto se cumple. Si es que esto no se cumple, se va a caer. ¿Vale? Entonces, si nosotros miramos la respuesta, deberíamos tener un ID. Ahí está. Es ID, ¿cierto? 1. Si nosotros quisiéramos validar, por ejemplo, la calle, nótese que calle está dentro de un nodo en JSON llamado address. Yo tendría que hacer algo como esto. Address.street. Igual y acá con un string, ¿cierto? Validar que esto sea, no sé, igual a Culas Light, por ejemplo. Así. ¿Esto se puede hacer? Sí, perfectamente. ¿Vale? Pero de momento solamente vamos a validar el ID y se los dejo como experimento a ustedes la validación de otro tipo de campo. Ahora bien, se podrán estar preguntando, response, ¿de dónde sale este response? ¿Cierto? Porque no lo seteaba acá ni nada. Response va a ser un objeto que va a tener siempre la respuesta en formato JSON, en este caso, de la solicitud que se ha hecho anteriormente. Esto ya está definido internamente en Karate. Una vez que nosotros hacemos esta ejecución acá, de los datos de aquí, de la URL, ¿cierto? Automáticamente el objeto response internamente se completa con ese body response. Por eso podemos simplemente llamarlo desde acá y pedirle algún valor que tenga el JSON de respuesta, como el ID, el name y lo que ya vimos recién. Por eso también podemos posteriormente hacer un print. Este print aplica a nivel de consola y a nivel de reporte, llamando a este response que ya tenemos, que ya existe, ¿cierto? Y preguntándole por el atributo name directamente que está acá en el nodo raíz.
Por eso lo podemos llamar así. Si tuviésemos que llamar a otro dato, como por ejemplo city, tendríamos que llamar a response.address.city. ¿Vale? Ejecutemos y veamos qué resulta de todo esto. Control 2. Démosle play. Ahí está. Pasó sin ningún problema, ¿cierto? Hizo su validación y si vamos a la parte de abajo vamos a ver un print que parece Lena Graham, que debiese ser el nombre, ¿cierto? Y si buscamos acá, Leanne Graham es el nombre exacto. ¿Ok? Entonces esta prueba pasó sin ningún problema. Veamos el reporte para ver cómo aparece ese print. Open browser, Chrome. Acá está. Ahí está el print. Ahí está la validación. Acá está la solicitud y la respuesta. Y aquí, como les digo, en este paso es donde se crea este objeto response que va a guardar inicialmente va a guardar este JSON de respuesta. Entonces ahí podemos validar sin ningún problema. Ahora hagámoslo fallar, por ejemplo, que para que veamos que esto funciona bien, que la respuesta, el ID de respuesta sea en vez de 1, que yo estoy esperando que esto sea 5. Veamos qué ocurre. Ahí falló, ¿cierto? Veamos el reporte, si es que ya se actualizó. Ahí está, ¿cierto? Me dice que no está en rojito, ¿cierto? Yo buscaba esto. Me dice que falló al hacer el equals. No es igual al número, ¿cierto? Y el response, el paso siguiente no se ejecutó porque la prueba falló precisamente acá. Esto se puede refinar, sí, porque por ejemplo en este caso me está diciendo no es igual los números y me muestra la comparación, lo que recibió y lo que yo esperaba, ¿vale? Pero también lo podemos mejorar con mensajes personalizados, cosa que vamos a hacer más adelante en el curso. Los invito entonces a hacer este ejemplo, es casi obligatorio, ¿cierto? Si quieren seguir avanzando bien, hacer el ejemplo, vayan haciendo pruebas, pueden consultar con otros usuarios, hacer validaciones 400, que va a fallar obviamente porque responde 200 si es que lo ejecutan así. Pueden cambiar la URL si quieren que fallen con un 404, por ejemplo. Pero hagan esto, digítenlo, pruébenlo, ejecútenlo, ¿vale? Porque va a ser mucho más fácil para lo que se viene posteriormente. Nos vemos en la siguiente.